Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral, que es su canal. Dios les bendiga, les guarde. Que la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo Dios. Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Dios les bendiga, los guarde, los prospere en todo, porque es la voluntad del Eterno que nosotros, todos, seamos prosperados en todo. No de uno ni de dos, sino que seamos prosperados en todo y nos dé el entendimiento adecuado para saber administrar los bienes terrenos a fin de tener para compartir con los demás. Dios les bendiga, les guarde y les multiplique en todo, sus saberes espirituales como sus saberes naturales o seculares. Hoy vamos a tratar un tema que diría yo, que es la inquietud principal del Eterno para con los hombres, y es que le entiendan y comprendan. Eso, para hacerse entender y comprender, Dios ha hecho y usado de una cantidad de estrategias, profetas, figuras, señales, milagros, etcétera, a fin de que el hombre le entienda y comprenda. Hoy el título es ¿qué hacer para entender a Dios? ¿Qué hacer para entender a Dios? ¿Qué hacer para entender a Dios? Les habla como siempre su hermano y amigo Reyes Catalino Ramírez Peña, ministro de Jesucristo y santificado por Dios para anunciar esta verdad revelada que es el Evangelio, porque nadie puede anunciar esta verdad revelada en verdad, en verdad y en justicia, porque hay muchos engañadores, embaucadores que andan sueltos, y eso no es de ahora, pues ya lo dijo el apóstol Pablo. Por allí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo trabajan para su bienestar, para su propio provecho, y cuyo Dios es su vientre. Para anunciar esta verdad plena, efectiva, real, se requiere indudablemente la santificación y capacitación del Eterno. Porque de lo contrario serán dotes naturales que se ponen al servicio de sí mismo, usando el Evangelio, es decir, comercializándolo. Vamos a tratar el tema de qué hacer para entender a Dios. Aquí lo tengo anotado en mi libreta de apuntes, lo mismo que las citas bíblicas en que nos vamos a apoyar, para que no se nos olvide, es decir, tengamos una memoria tanto acá en el cerebro como en la libreta. Bien, leamos por favor. Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así en su literalidad estos versículos: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo. Bendito el Señor. Vamos a iniciar este compartir de las Escrituras en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, y que esta palabra produzca el efecto para la cual Él la envía. Bendito el Señor Jesús. Bien, vamos a
digamos, a desgranar el término que es muy importante desgranarlo, es muy importante conocer su etimología, es muy importante conocer dentro del texto su connotación semántica. Y me refiero al término escudriñar. Escudriñar. El término escudriñar, usted va a decir, ¿cómo es posible, hermano Reyes, que el término escudriñar venga de eso? Pues sí. El término de escudriñar viene del latín, del término latín scrutas, y el término scrutas significa basura. Así, el término escudriñar significa alguien que escudriña aquello que otro ha desechado. Alguien que indaga, que estudia, que ahonda aquello que para otra persona no es de poca importancia, es de poca monta, es de poco interés. El que escudriña se ocupa de eso, y al ocuparse de eso que otro desecha, que tiene por poco o tiene por nada importante, descubre cosas y entiende cosas que aquella persona que menospreció eso que él está escudriñando nunca lo va a comprender. Y si usted analiza la escritura, esto pasa con el evangelio, porque para muchos eso es locura, y para otros pues lo menosprecian, lo tienen en poco. Bien, nosotros que hemos alcanzado la postrimería de los tiempos, y en esta postrimería de los tiempos hemos sido alcanzados por la gracia del Eterno, y al ser alcanzados por la gracia del Eterno, indudablemente nos debemos ocupar de las élites del Eterno, esto es, de escudriñar, de analizar, de interpretar a la luz del Espíritu Santo estas verdades bíblicas, y en suma, esta verdad bíblica que se llama Cristo Jesús. Fíjese usted cómo el proverbista, en su afán por transmitir una enseñanza, una máxima, un axioma, una máxima que encierra verdad, en su afán por transmitir esta máxima que encierra una verdad ya tradicional, ya de antaño, ya rancia, ya de muchos años, adquirida en el correveidile de lo social, en el trato, en lo ordinario, en lo que sucede del día a día, el proverbista emplea el término escudriñar. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, ¿a qué pues compararé? No se le viene a la mente lo que dijo Jesús. ¿A qué pues compararé el reino de los cielos? Lo haré semejante a un hombre que encontró un gran tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Si la escudriñares como a tesoro, entonces, mire, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es, que decididamente el hombre, la mujer de Dios y todo aquel que aspire a entender y comprender a profundidad, no digo superficialmente, no digo leerse un versículo y luego repetir, la Biblia dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, y se queda allí. Es importante tener conocimiento a profundidad por qué el Mesías lanzó tal expresión y su trascendencia del mundo natural o material al mundo espiritual. Cuando usted se ocupa de estas cosas, entonces usted está escudriñando. Quiero decir que no basta memorizar versículos, sino que obligatoriamente se necesita la directriz, la dirección del Espíritu Santo para entender, es decir, para trastocar lo que ese versículo y cualquier otro versículo encierra, lo que quiso decir el Espíritu.
porque es importante. Haciendo esto y centrándonos en la Escritura, porque usted sabe y yo sé, y muchos otros también, que la Escritura es la palabra del Eterno. Hay unos que dicen que es un libro como los demás. Usted y yo sabemos que no. Usted y yo sabemos que al adentrarnos en el espíritu que contiene la Escritura, los textos bíblicos, pues Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Al introducirnos en los textos bíblicos y trastoca el espíritu de vida, el poder transformador que se halla en la Escritura, usted empezará a comprender y a entender los misterios celestiales revelados en los postreros días por Cristo Jesús, el cual vino en semejanza de hombre para identificarse con nosotros a fin de comprendernos a plenitud y poder interceder por nosotros ante el Eterno, porque recuerde que Jesús, hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres. Mire la importancia que tiene esto de entender esta manifestación última del Eterno, de Jehová de los ejércitos, porque la manifestación última, final, contundente, absoluta y muy, pero muy relevante es Cristo Jesús. Mire, vamos a leer un texto en Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire cómo el proverbista en este texto insta a tener conocimiento de la palabra del Eterno, y ese conocimiento debe ser tal que te persuada a ti a profundidad, a fin de que tú reposes en esta verdad que has entendido y comprendido. El término fíate significa plena confianza, plena seguridad, estar lleno de esa seguridad y de esa certeza de la cual nadie te va a mover. Recalca el hecho de fiarte en Jehová de todo tu corazón y desdeña la sapiencia natural, el saber natural, no menospreciándolo. Ojo, la Biblia nunca menospreciará el saber humano. Unos lo interpretan así, pero no es lo que quiere decir el Eterno. El Eterno jamás, jamás de los jamases, y no se le olvide esto nunca, va a menospreciar el saber eterno, ni la ciencia, va a menospreciar el saber del hombre, ni la ciencia del hombre. Porque en cierta forma ese saber y esa ciencia salen del mismo Eterno, pues Él al crear el hombre en Génesis, lo constituyó y lo capacitó. Primero, lo constituye administrador. Y segundo, lo capacita para que pueda desempeñar ese papel de administrativo a plenitud y efectivamente. Solo que, como dice Eclesiastés, he aquí algo hallado analizando las cosas una por una para hallar la razón. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y eso es una parte que habría que entrar a analizar. Más permaneciendo y adentrándonos al tema que estamos tratando, que es qué hacer para entender a Dios, vamos a leer. Fíjese que aquí lo tengo. Y no te apoyes en tu propia
prudencia y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire cómo el proverbista hace hincapié. No te apoyes en tu prudencia. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque mejor son dos que uno. Porque si el uno cayere, otro lo levantará. Usted recuerda a Salomón. Salomón llegó a ser el hombre más sabio, pero ¿a quién le pidió la sabiduría? Y que conste que Salomón, al estar en el reino, obligatoriamente debía ser adiestrado en toda la ciencia, las letras, las lenguas del reino. Este hombre, el príncipe que se avisoraba como sucesor del rey, era adiestrado en ciencia, en letras, en ejercicios físicos, en deportes, porque el rey debía estar bien entrenado a fin de que si le tocaba ir a la guerra, no muriera tan fácilmente. Y muy a pesar de esto, el proverbista está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso es que Salomón fue muy inteligente. Salomón no pidió riquezas. No, hizo muy bien. Él dijo, Dios, dame de tu sabiduría, dame de tu inteligencia. Porque si usted tiene sabiduría e inteligencia, alcanza todo lo demás. Imagínese usted, si Salomón alcanzó bienes terrenos, usted y yo, con la sabiduría e inteligencia del Señor Jesucristo, que es conducente a vida eterna, podremos disfrutar aquí en la tierra de paz y tranquilidad y seguridad por la protección que Él nos brinda. Y cuando ya se acaben los días, cuando ya la tarde oscurezca, cuando ya la noche caiga pesadamente sobre nuestra existencia, cuando ya se escucha allá afuera el llanto, cuando ya el ataúd se vislumbra, su sombra nos golpea, cuando llegue ese instante en que tengamos que abandonar este cuerpo, entonces brillará un sol que disipará las tinieblas. La bruma de la tarde se disipará. El atardecer no tendrá crepúsculo, porque será un sol eterno de justicia que alumbrará nuestra existencia y nos guiará en el camino eterno. Gran ventaja, gran favorabilidad tenemos nosotros. Mas es importante hacer lo que debemos hacer para poder entender al eterno a Dios. Es importante escudriñar debidamente la Escritura. Dedicarle tiempo, sacar un rato, plantarte en un versículo y decirle, Señor, necesito que tú me digas qué quieres decir en este versículo. Cuando el texto bíblico dice Jesús lloró, no está diciendo, no está allí plasmado para que sepan que Jesús lloraba también. No. Si usted toma el texto y lee más abajo, notará que Jesús lo hacía por el hombre mismo. Porque es obligatorio nuestro, es de obligatoriedad nuestra, perdón, es de obligatoriedad nuestra escudriñar. Porque le aseguro que para entender a Dios es de obligatoriedad escuchar la voz de Dios. Si usted no escucha la voz de Dios, si usted no lee la voz de Dios escrita, mire lo que sucede. Venga, vamos a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio
de mí. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo esto a un grupo de hombres que cuestionaban su autoridad, cuestionaban su manifestación, cuestionaban que Él era el mismo eterno. Lo cuestionaban. Jesús los envía entonces a leer la Escritura. Jesús, como que en palabras nuestras, dice: vaya, estudien con cuidado, analicen separadamente, estudien separadamente, sumérjanse, engólfense, como diría otro, en las Escrituras, porque en ellas os parece a vosotros que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A ellos se los olvidaba cuando Isaías dijo, al versículo capítulo 44, si no estoy transportado por allí, cuando Isaías dijo: he aquí, yo Jehová de los ejércitos, yo mismo que hablo, estaré con vosotros, porque Dios mismo vendrá y os enseñará. Serán todos enseñados por Dios. Por eso Jesús los manda a eso, escudriñar, para que puedan entenderle. Por eso Él dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús se para en el tiempo y hace un parangón, hace una comparación entre la ley y la gracia. Se para en el tiempo, en el camino de la eternidad, y como una gran muralla bien fortificada que se erige para proteger al hombre en lo temporal y en la eternidad, es decir, en sus días de existencia en la tierra, y guiarlo a la eternidad, se para y habla a los hombres como siempre lo ha hecho el Eterno. Y como una atalaya que da un mensaje, que trae una noticia buena, le dice a aquellos hombres: escudriñen las Escrituras, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Jesús, como maestro, Jesús como guía, Jesús como Mesías, Jesús como tabernáculo del Eterno, Jesús como guía eterno de los hombres, le dice: ¿quieren oír mi palabra? ¿Quieren entender mi voz? ¿Quieren entender mi palabra? Perdón. ¿Quieren entender mi palabra? ¿Quieren oír mi voz? Pues escudriñen las Escrituras. Esto se debe hacer para poder entender y comprender al Eterno. Entender los misterios. Comprender cuando tú estás leyendo, porque eso es la comprensión de lectura. La comprensión de lectura indica de que cada término, cada frase, cada palabra que integra un párrafo
usted lo está comprendiendo, es decir, sabe a plenitud, sabe a ciencia cierta el significado de cada sema, de cada partícula gramatical que integra ese párrafo. Eso es comprender. Jesús lo lleva más allá y dice, para que ustedes puedan comprender o comprenderme a mí, puedan escuchar mi voz, deben escudriñar, deben escudriñar, deben escudriñar, y no cualquier cosa. Las Escrituras, eso que otros tienen en poco, eso que otros desdeñan, eso que otros no le prestan mucha valía, eso que otros menosprecian, ustedes, si quieren comprenderme y entenderme a mí, deben obligatoriamente escudriñar. Porque allí, si bien a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna, he aquí yo os digo ahora que mis palabras son espíritu y son vida. Porque lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Para poder saber de Dios hay que adentrarse, hay que meterse en Dios. Y para ver la gloria del Eterno debemos creer, porque creyendo veremos la gloria de Dios. Y para poder creer es obligatorio tener conocimiento de la verdad revelada, que es el Evangelio. Así es que, hermanos míos, a escudriñar las Escrituras, porque en ella, como dijo Jesús, son espíritu y son vida. Dios les bendiga. Los quiero mucho.